bueno, más allá de los 32 días de conflicto en el país, tenemos que dar una revisión, hacer una revisión de qué es lo que está ocurriendo en el vecindario. Ayer en la República de Colombia se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Se conocieron los resultados al 100% y la sorpresa es el ganador de la primera vuelta, no ganador en primera vuelta, porque sí habrá segunda vuelta el 21 de junio. Pero Abelardo del Espriela es el candidato que apeló al discurso del outsider, eh, dice él, muy cercano a Javier Milei, a Donald Trump, a Nayib Bukele, es un candidato de la extrema derecha, que se hizo del 43.7% de los votos, seguido del candidato oficialista, el senador Iván Cepeda, que llegó con el 40.9% de los votos, y Paloma Valencia, la candidata del uribismo, el expresidente Álvaro Uribe, sacó solamente el 6.9%. Sin lugar a dudas, el centro democrático o el uribismo ha sufrido un revés muy fuerte. Para hablar de esto está con nosotros desde ese país Stephanie Echavarría. Ella es periodista de El Tiempo allá en Colombia y le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Stephanie. Diego Montaño la saluda desde La Paz, Bolivia. Hola Diego, un saludo desde Bogotá y sí, aquí a la expectativa de este primer día luego de conocer los resultados de las elecciones del domingo. Bueno, casi una muletilla en el periodismo político de nuestros países. ¿Las encuestas volvieron a equivocarse, Stephanie? Pues Diego, usted lo ha dicho, parece ya una noticia repetida esto con cada elección y pues sí, en el caso colombiano, la gran mayoría de encuestas desatinaron en los resultados, solo hubo una reciente que inclusive fue cuestionada por los mismos órganos electorales y señalada de peligrosa que había anunciado pues que Abelardo de la Espriella asumiría un rol que inclusive le daría posibilidades de triunfo en primera vuelta, algo que si bien no ocurrió, pues de todas formas sorprendió que se ubicara en primer lugar y que pase a esta segunda contienda con su rival de izquierda, Iván Cepeda, como el líder y con el cual además también hay serios prospectos de que pueda ampliar ese caudal electoral cuando tenemos ya el respaldo de Paloma Valencia, que logró el 6% de los votos, candidata del uribismo, y está por verse lo que serán los votos de Sergio Fajardo, el candidato de centro, que si bien logró 1 millón de votos, tan estrecho es el resultado que serán definitivos para el resultado final. Y tal vez repite el escenario de hace 4 años, cuando para la segunda vuelta hubo una mayor cantidad de votantes. Ahí habrá que ver si se juega el oficialismo o el candidato Diez Prela, de la Espriela más bien, se juegan por hablarle a ese electorado. Ahí habrá que ver la estrategia. Pero quisiera que hablemos, antes de entrar al qué pasó con el oficialismo o su candidato y cuál fue su estrategia, qué pasó con el uribismo y por qué Abelardo de la Espriela llega a, diríamos, desplazar totalmente a la derecha colombiana. ¿Será que es porque estamos en un momento en el que los discursos más populistas son los que están ganando terreno? Y cuando hablo de populismo, hablo de Donald Trump, de Javier Milei y en el caso de Colombia, de Abelardo Stephanie. Pues sin duda, sí, hay que decir que la candidata oficial del Centro Democrático, Paloma Valencia, pues en definitiva tuvo un revés bastante agitado en esta primera vuelta, en especial porque esas 2 últimas semanas pues estuvieron condensadas en una campaña dura y ardua de Abelardo de la Espriella y de su equipo para insistir en que no tendría posibilidades esta candidata y arrastrar con ello todo este voto de derecha y por supuesto de los seguidores del expresidente Álvaro Uribe para su campaña actual. En este caso, pues cabe la pena destacar que ya habían ocurrido fracturas dentro del mismo centro democrático,
con otros candidatos como María Fernanda Cabal, quienes se mostraron en oposición cuando se anunció oficialmente la candidatura de Valencia, y que en ello, pues naturalmente se puede también prever que hubo quizá este voto secreto, el voto del uribismo, que en definitiva no apoyó a Paloma, sino que decidió lanzarse desde primera vuelta con Abelardo de la Espriella. Y por otro lado, pues también cabe la pena destacar que Abelardo ha insistido que él es uribista de raza, que él es un derechista que apoya toda la visión de Álvaro Uribe, con lo cual va a arrastrar sin duda ese capital político que sigue siendo muy relevante para el país y que en definitiva se asocia a la propuesta de seguridad, que es en lo que más se ha enmarcado Abelardo, en ir con esta perspectiva que ya hemos visto en la región, como Daniel Noboa, como Nayib Bukele, como Javier Milei, y asegurar que con él pues volverá esta visión de seguridad democrática, pero por supuesto con serios cambios, porque pues también tenemos un contexto muy marcado en tiempos de redes sociales, en una crisis institucional, y por supuesto, a pesar de que el uribismo generará pues esos réditos en el apoyo que ya se le ha dado al candidato de la Espriella, sin duda pues es claro que tendrá que ver cómo jugar sus cartas el uribismo para en definitiva generar una alianza sólida. En esto es muy importante también destacar las elecciones legislativas que tuvieron lugar en el país hace unas semanas atrás, y que el Centro Democrático también pues logró catapultar una gran cantidad de curules en el órgano legislativo, y de ahí que esta alianza pues también sea vital para un candidato que, recordemos, no ha logrado o no ha ejercido ningún cargo público hasta el momento, y con lo cual pues su partido también llega bastante disminuido, por no decir limitado, a la organización legislativa, y de ahí que pues sea fundamental para él generar estos lazos y alianzas, en este caso con el uribismo. Ahora, vamos al otro candidato que llega a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, Iván Cepeda, el candidato oficialista. A pesar de los índices de aprobación del gobierno del presidente Petro, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó a 40 puntos? ¿Está bien pensar en que por qué solo llegó a 40 puntos o realmente es un buen número para el candidato de un gobierno saliente? ¿Qué pasó en Colombia en estos 4 años de Petro? Sería la segunda pregunta. Pues sin duda creo que aquí hay varios elementos a tener en cuenta. El primero de ellos es que Iván Cepeda decidió establecer, y más bien el partido al que representa el pacto histórico en este momento en el poder, que han cimentado pues estos últimos 4 años de gobierno sobre la base de unidad partidista y de mostrarse en ese bloque unificado. Y aquí la estrategia pues se concentró más bien en dar un paso al costado en términos de representación. Tuvo un par de debates no públicos, sino más bien dentro del Congreso, donde recordemos que en este momento ejerce aún su figura como congresista, y en donde se vio ahí los ánimos, sobre todo con la candidata Paloma Valencia. Pero más allá de eso, la campaña del pacto histórico se concentró en la figura de Gustavo Petro, el actual presidente, en que él, incluso con todos los llamados y las atenciones de los órganos electorales de que no podía haber injerencia de campañas electorales del mismo gobierno, pues saltó estos límites, y por supuesto, inclusive el domingo lo vimos mostrando públicamente su voto a Iván Cepeda, y en ese sentido confiaron y constituyeron toda su base de campaña en arrastrar a Cepeda con la popularidad de Gustavo Petro. Sin embargo, sí fue sorpresivo, por supuesto, para ellos mismos el resultado. Siempre se calculó que Iván Cepeda pasaría segunda vuelta como primero, y estaba más bien en la mirada sobre qué tanta diferencia le daría a sus contrincantes. Esto porque recordemos que el bloque y el grueso de los votos de la izquierda pues prácticamente ya están consolidados y son los que vimos, así que será mucho más complejo y difícil para el oficialismo en este caso empezar a ver de dónde recabar ese 4% que en definitiva será fundamental para hacerse a la presidencia colombiana, cuando vemos que vamos y nos encaminamos, como también ha sido la tendencia de la región, a una segunda vuelta bastante polarizada, en donde prácticamente un puñado de votos será el que defina al nuevo presidente, que están, por supuesto, en las antípodas ideológicas, y que ahí esa definición de para dónde va, pues será fundamental. Aquí también cabe la pena destacar la negativa tanto del presidente Petro como del candidato Iván Cepeda a reconocer los resultados de la Registraduría Nacional, cuando se ha insistido en la independencia de poderes y cuando desde
hace 2 meses empezaron a sembrar dudas sobre el proceso electoral en caso tal de que los votos no fueran a su favor, algo que ha sido profundamente rechazado por la mayoría de instituciones y de la sociedad en general, y con lo cual se ha insistido en que el presidente ni siquiera está en la facultad de aceptar los resultados, sino de acatarlos, porque para eso existen estas instituciones independientes. Ahí habrá que ver entonces ahora Iván Cepeda cómo asume estas 3 semanas de contienda contra su rival, cuando hoy justamente lo emplazó a medirse en un debate político, algo que rechazó tajantemente anteriormente, no participó en ningún debate en general, dio algunas entrevistas muy escasas y que ahora lo conmina a hacerlo. Sin embargo, Abelardo de la Espriella le insistió que lo primero que tiene que hacer es reconocer los resultados. Estamos hablando con Stephanie Echavarría, periodista de El Tiempo de Colombia. Son 20 días exactamente que quedan de cara a la segunda vuelta. ¿Cuáles fueron las, diríamos, las primeras estrategias, las primeras señales que ya dieron las campañas tanto de Prelia como de Cepeda con cara a esta segunda vuelta, Stephanie? Pues sin duda, Diego, yo creo que mientras Iván Cepeda y el Pacto Histórico parecen estar encaminándose a fortalecer mucho más la figura de Cepeda, y un punto muy importante aquí a tener en cuenta es que una de las propuestas que había insistido Iván Cepeda llevaría a cabo de ser elegido presidente es una propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual abriría todo un camino para modificar la Constitución colombiana y que muchos analistas consideran que le pasó factura en los resultados de esta primera vuelta, una propuesta que no genera mucha comodidad en distintos sectores. Así que una de las apuestas es también moderar mucho más su discurso. Ya sabe que los votos de la izquierda que lo apoya y ha avanzado junto con el proyecto político de Gustavo Petro, están asegurados esos votos, así que tiene que empezar a convencer a ese 4% de indecisos, a ese 4% del centro, que en definitiva ahora tendrán que virar a un extremo u otro. Ahí veremos a un Cepeda quizá mucho más dentro en políticas y en promesas que generan polémica, y que ha insistido más bien en buscar acuerdos nacionales, una unidad, y seguramente también lo veremos hablando de algunos de nombres de ministros, en particular en la cartera económica y de defensa, que son dos frentes bastante criticados para el actual gobierno. Por el lado de Abelardo de la Espriella, lo vemos prácticamente como un showman, es un outsider, es una figura representativa que genera toda esta relación, como ya lo hemos visto justamente, usted lo decía, Nayib Bukele o Javier Milei, aunque sin duda alguna muy diferente de ambos, porque prácticamente su proyecto político pues se consolidará en estos momentos. Recordemos que su esposa inclusive ha dicho que de perder no tiene ningún problema porque tiene la ciudadanía estadounidense y se radicarían de nuevo en ese país. Así que Abelardo de la Espriella lo que tiene en su haber es la capacidad ahora, y creo yo que va a ir por atacar a Iván Cepeda, por señalarlo, enjuiciarlo y relacionarlo con todo aquello que está siendo criticado del gobierno actual, y así lo ha hecho saber, inclusive respondiéndole directamente ante la petición de debate, y le ha dicho que no tiene Iván Cepeda por qué definir ese cronograma, sino que sean los medios de comunicación nacionales los que definan ese cronograma, y que al reconocer Cepeda los resultados, pues él estaría dispuesto a ese debate, un debate por supuesto que veremos muy caldeado, y que creo yo que se concentrará mucho Abelardo de la Espriella, y tanto Abelardo como Iván Cepeda, en también conectar con las redes sociales y con ejercer esa influencia que también hemos visto a lo largo de las elecciones, no solamente en el continente, sino en el mundo general. Desinformación, inflar distintos contenidos, generar mucho más eco de acusaciones y toda esta complejidad de falta de veracidad en los datos, que viene a ser muy, muy importante en estas 3 semanas, pero que habrá un nicho colombiano muy ávido y muy urgido de decidirse en definitiva quizá por ese proyecto que le asegure o seguridad o por supuesto el continuismo que ha sido en estos 4 años el gobierno de Gustavo Petro. Stephanie, queremos agradecerle mucho. Seguro estaremos conversando con usted antes del balotaje y tras conocerse ya los resultados de acá a 3 semanas para ver si
Colombia se suma a ese eje de países que hoy tienen una tendencia, o gobiernos con una tendencia de ultraderecha, o continúa por las sendas del progresismo, junto a Brasil, que tendrá elecciones también este año, y México. eh, de ahí no queda mucho más nada, y Uruguay. Ahí se ha reducido el movimiento progresista regional. Veremos si Colombia se sube a ese tren o continúa en el otro. Muchas gracias, Stephanie, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Diego. Una feliz tarde para ustedes y para todos en Bolivia.